Buenas tardes, mi nombre es José Andrés Muñoz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. El día de hoy vamos a ver la biología unicelular. La membrana plasmática no solo define los límites de la célula, sino que también le permite interactuar con su ambiente de forma controlada. Las células deben excluir, absorber, excretar varias de las sustancias, todas en cantidades muy específicas. También deben ser capaces de comunicarse con otras células, identificándose y compartiendo información entre ellas. Para realizar estas funciones, la membrana plasmática necesita lípidos, los cuales crean una barrera semiimpermeable entre la célula y su entorno. También necesita proteínas que participan en el transporte a través de la membrana y en la comunicación celular, o sea, en los carbohidratos, los azúcares y cadenas de azúcar, que unen a los lípidos y proteínas. Estos ayudan a que las células se reconozcan, se identifiquen entre ellas. Los principales componentes de las membranas plasmáticas son los lípidos, fosfolípidos y colesterol, las proteínas y grupos de carbohidratos que se unen a algunos de los lípidos y algunas proteínas. Un fosfolípido es un lípido compuesto de glicerol con dos colas de ácidos grasos y una cabeza con grupos fosfato. Las membranas biológicas usualmente tienen dos capas de fosfolípidos con sus colas hacia adentro, un arreglo llamado bicapa de fosfolípidos. El colesterol es otro lípido compuesto por 4 anillos de carbono fusionados que se encuentran junto a los fosfolípidos en el interior de la membrana. Las proteínas de la membrana pueden extenderse parcialmente dentro de la membrana plasmática, atravesarla por completo o estar unidas a su cara interna o externa. Los grupos de carbohidratos están presentes no solo en la superficie externa de la membrana plasmática, sino que también forman grupos de glicoproteínas o lípidos formando glicolípidos. Las proporciones de proteínas, lípidos y carbohidratos en la membrana plasmática varían entre los diferentes tipos de célula. Sin embargo, en una célula humana típica, las proteínas representan alrededor del 50% de su composición en masa. Los lípidos de todo tipo representan el 40% y el 10% restante proviene de los carbohidratos. Gracias a la naturaleza antipática, los fosfolípidos no solo son adecuados para formar una membrana bicapa, sino que también es algo que hacen espontáneamente, bajo las condiciones adecuadas. En agua o en solución acuosa, los fosfolípidos tienden a organizarse con sus colas hidrofílicas hacia el interior y con sus cabezas hidrofílicas hacia afuera. Y los fosfolípidos tienen colas cortas que pueden formar una micela, que es una esfera pequeña de una sola capa, mientras que si tienen colas más voluminosas pueden formar liposomos. Las proteínas integrales de la membrana están con su nombre, como su nombre lo indica, integradas a la membrana. Tienen al menos una región hidrofóbica que las ancla al interior hidrofóbico de la bicapa de los fosfolípidos. Algunas abarcan una parte de la membrana, mientras que otras atraviesan de un lado al otro y están expuestas a ambos lados. Las proteínas que se extienden por toda la membrana se llaman proteínas transmembrana. Las partes de una proteína integral de la membrana se encuentran dentro de los hidrofóbicos, mientras que las que están compuestas al citoplasma o líquido extracelular tienden a ser más hidrofóbicas. Las proteínas transmembrales pueden atravesar la membrana una sola vez y puede tener hasta 12 secciones diferentes que cruzan una membrana. Un segmento normal que atraviesa la membrana de 20 a 25 aminoácidos hidrofóbicos organizados en una hélice alfa. Aunque no todas las proteínas transmembrales se ajustan a este modelo, algunas proteínas integrales de membrana forman un canal que permite a los iones o a las moléculas de pequeñas de otro tipo que atraviesen. Los carbohidratos son el tercer componente principal de las membranas plasmáticas. En general se encuentran en la superficie exterior de las células y están unidos a proteínas formando glicoproteínas o lípidos formando glicolípidos. Estas cadenas de carbohidratos pueden tener de 2 a 60 unidades monosacáridos y pueden ser rectas y ramificadas.
Los ácidos grasos saturados no tienen enlaces dobles, están saturados con hidrógeno, por lo que sus colas son relativamente rectas con los ácidos grasos insaturados. Por el contrario, contienen uno o más enlaces dobles, lo que a menudo produce un codo de doblez o doblez. Puede verse un ejemplo en una cola doblada insaturada en el diagrama de la estructura de los fosfolípidos, que aparecen al comienzo del artículo. Las colas de ácidos grasos saturados e insaturados de fosfolípidos se componen de manera diferente bajo la temperatura. A temperaturas más frías, las colas rectas de los ácidos grasos saturados pueden unirse estrechamente produciendo una membrana densa y bastante rígida. Los fosfolípidos con colas de ácidos grasos insaturados no pueden unirse tan estrechamente debido a la estructura doblada de sus colas. Por este motivo, una membrana de fosfolípidos insaturados permanece fluida a temperaturas más bajas que una membrana de fosfolípidos saturadas. La mayoría de las membranas celulares contienen una mezcla de fosfolípidos, algunos con dos colas saturadas rectas y otros con una cola saturada y una cola no saturada o doblada. Los componentes de una membrana plasmática son fosfolípidos, que es la estructura principal de la membrana; colesterol, que es incrustado entre las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos de la membrana; las proteínas integrales incrustadas en la bicapa de los fosfolípidos, que pueden o no extenderse a través de ambas capas. Proteínas periféricas son de superficie externa o externa de la bicapa de los fosfolípidos, pero no incrustadas dentro del interior hidrofóbico. Carbohidratos unidos a proteínas o lípidos en la superficie extracelular de la membrana, formando glicoproteínas y glicopílidos. Gracias.